Señor presidente, señoras y señores ministros, buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de expresar ante este importante pleno algunos aspectos en relación con las acciones de inconstitucionalidad que se ventilan en relación con la despenalización del aborto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hasta donde podemos los abogados del foro percibir, la litis básicamente se centra en que la Asamblea Legislativa sostiene, al haber creado esta nueva norma, que el aborto es un derecho, y voy después con la lógica que invoca. Y adicionalmente tenemos a las partes actoras quienes sostienen que debe este altísimo tribunal abocarse a ver si de forma implícita o explícita en la Constitución General de la República existe el reconocimiento de la preservación del derecho a la vida del nasciturus. He seguido con mediana atención las diversas participaciones que se han vertido ante todos ustedes con motivo de estas audiencias públicas que tuvieron a bien instruir, y al parecer el planteamiento que se ha hecho por quienes han comparecido es ajeno a la competencia de este altísimo tribunal, porque deviene de razonamientos lejanos, en la mayoría de los casos, a la concepción de lo jurídico, como si este altísimo tribunal pudiese, en el control constitucional que ejerce, tomar en consideración, en primer orden, un conjunto de argumentos que son ajenos al orden positivo que está vigente y rige en el país. Especialmente parece que hay dos falsos presupuestos sobre los que se articula la motivación que aduce el órgano legislativo para haber creado esta norma de despenalización parcial del aborto, y que trataré de resumir de la forma siguiente, y espero hacerlo con la debida corrección. Sostiene como motivación que la mujer tiene el derecho a la disposición de su propio cuerpo, que el nasciturus es parte del cuerpo de la mujer, que en consecuencia la interrupción intencional del embarazo privando de la vida al nasciturus es un acto de disposición del propio cuerpo, que el acto de disposición del propio cuerpo se inscribe dentro de una de las modalidades del derecho a la libertad que consigna la Constitución General de la República, y adicionalmente que el aborto es un método de control natal que también se inscribe en una subespecie de derecho de la libertad a decidir, según el artículo 4 y según esta postura, el número y espaciamiento de los hijos, de tal suerte que cuando una mujer aborta, en realidad está disponiendo de su propio cuerpo, porque el nasciturus es su propio cuerpo, y está ejercitando el derecho que le consigna la Constitución vigente de disponer libre y responsablemente del número y espaciamiento de sus hijos. Saducen que no existe causa de ilicitud alguna, y parten del presupuesto, en la construcción de todos sus argumentos, de que el nasciturus no tiene el carácter de persona. Una y otra vez se ha venido este pleno a señalar las diversas posturas filosóficas, antropológicas, psicológicas en relación con la noción de persona, desconociendo, por ignorancia o intencionalmente, que el concepto de persona es de estricto cuño jurídico y que no es empático, ni analógico, ni similar con los de individuo, de ser humano, de primate superior o similares, que es indiferente, indistinto del asunto del genoma humano. La noción de persona como ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones no deviene de que una entidad parezca o no parezca humana, esté medio gestada, totalmente gestada, sea corpórea o incorpórea. La noción de ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones es la consecuencia de que un orden normativo le ha imputado efectivamente obligaciones y o derechos a esa entidad. Es la consecuencia que un sistema jurídico repute a una entidad persona, es consecuencia de que ese propio sistema le haya atribuido obligaciones o derechos.
De tal suerte que las personas físicas no son las únicas personas en el sistema jurídico mexicano. Son personas, toda entidad que tiene derechos y obligaciones. En el sistema jurídico preexistente, en el vigente, en el positivo y en el actual, el nasciturus es persona, porque así lo dispone el Código Civil, porque le da la aptitud de recibir herencias, donaciones y legados. De tal manera que esta Corte no puede involucionar a discutir sobre si el nasciturus es persona o no, y si por consecuencia es titular de derechos. Lo que se discute es si explícita o implícitamente esta persona tiene reconocido entre ese cúmulo de derechos el derecho a la preservación de la vida. Es también una involución lamentable que ante un pleno de la Suprema Corte de nuestro país se venga a, en relación con el tema de la despenalización del aborto, a esgrimir argumentos sobre si existe o no la vida en el nasciturus, cuando es un presupuesto lógico para el nacimiento. En las entidades no vivas no nacen, se constituyen posiblemente, pero no nacen. La redefinición del problema radica, creo yo, en que esta Corte debe de abocarse a saber, a escudriñar si, aun cuando no exista referencia explícita o implícita en la Constitución General de la República, la reforma legislativa introducida por la Asamblea de Representantes es constitucional o no, en función de si ese texto legal puede reputarse perteneciente al sistema jurídico mexicano, si es empático, decible, coercible, compatible con el sistema jurídico mexicano que hoy tenemos, y respecto de las normas de las que hoy nadie ha venido a reputar o a aducir inconstitucionalidad alguna. Tenemos normas en el Código Civil del Distrito Federal, es decir, al margen de si hay referencia explícita o implícita en relación con la Carta Magna, es también preciso que en ejercicio de esta facultad de control constitucional de ustedes, la que solo ustedes tienen en este país, valoren si no existe una contradicción entre normas de idéntica jerarquía en la especie, las del Código Penal, frente a las normas del Código Civil. En nuestro Código Civil, en nuestros códigos civiles, ¿no?, al nasciturus se le reconoce el carácter jurídico de persona. Se le tiene por nacido desde que es concebido para los efectos del Código Civil, y dice textualmente, y entra bajo la protección de la ley. No tu ley, su ley, mi ley, la ley. Esos tres preceptos entran en franca contradicción con el que señala que puede privársele de la vida a esa persona. Adicionalmente, quisiera suplicar a este pleno que reconsidere que esta decibilidad y coherencia del sistema normativo debe estrictamente la labor que los ministros pueden hacer, debe también ser consistente con la decibilidad y coherencia del sistema político. Es legítimo que en un país la libertad de la madre se imponga sobre el derecho de la vida del hijo, pero en ese régimen, si la libertad tiene un valor axiológico, institucionalizado o no, reconocido por el órgano constitucional, superior al de la vida, debemos ser consistentes en que este derecho a libertad debe tener una tasación idéntica en los distintos cuerpos normativos secundarios. Es vergonzoso creer que en un sistema donde puede una persona disponer bajo el argumento de su propio cuerpo y de su libertad sexual, de la vida de otro, no podamos admitir que una persona disponga sobre su propia vida. Donde la libertad de la madre para elegir sobre la vida del hijo pesa más, debemos admitir que la libertad de la colectividad para transitar en condiciones de seguridad pesa más que la vida del delincuente. Si no hay argumentos para sostener la defensa de la vida humana, y no hay los recursos públicos para destinarlos, ¿no?, parece ocioso destinarlos a la defensa de otras especies menores, a las causas ecologistas con cargo a los impuestos de los mexicanos. Y parece también ocioso
que en este conjunto de contradicciones se diga que toda esta reforma es por la defensa del derecho de la mujer. Abortar no es ni implícita ni explícitamente un derecho. Y si lo fuera, si esta Corte llega a la conclusión de que la mujer tiene el derecho a disponer de su cuerpo, tendrá que reconocer que entonces debemos destipificar el aborto, porque el derecho de las mujeres tendría que ser en la semana 1, 2, 32, 28 o 45, si entonces es un derecho. Muchas gracias.